Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día tenemos nuestra clase de personal social. Ya saben ustedes que los martes tienen que ver este video para los días viernes poder comentarlo, poder dar más ideas, ver a grandes rasgos qué es lo que hemos visto el día de hoy. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, vamos a ver la segunda parte de la clase pasada. La clase pasada vimos lo que era la gestión de riesgos, ¿no es cierto? Y estuvimos viendo cuándo somos más vulnerables, por ejemplo, cuando vivimos en zonas de riesgo, como cerca al mar, como cerca al río, como cerca a los huaicos, cuando han pasado, cuando también aumentamos nuestra vulnerabilidad o nuestro riesgo, cuando construimos con material que no es el adecuado, o no tenemos un ingeniero, un arquitecto, sino que se construye así por construir cualquier casita. Entonces eso hace que ante cualquier situación, un temblor, un terremoto, algo así, nos quedamos sin casa, se caiga, se destruya, o si sube el río y vivimos cerca, pues se cae nuestra casa, o si vivimos cerca al mar y hay una salida de mar, se puede llevar nuestra casa al mar. Todas esas cosas vimos que tenemos que prepararnos, ¿no es cierto? Que tenemos que estar en constante preparación, comunicación. Hemos visto en clases pasadas también cómo desde la casa, desde la escuela, podemos prepararnos para tener la mejor preparación, valga la redundancia, ante cualquier fenómeno natural. ¿Qué vimos también? Que hay una diferencia entre fenómeno natural y desastre natural. Un fenómeno natural es cuando pasa algo, un terremoto, un tsunami, un maremoto, un huracán, pero no afecta a la población, ¿no es cierto? Y un desastre es cuando ese fenómeno natural afecta a la población, ¿no? Cuando gente vive y se cae su casa, cuando gente vive y muere ahogada, o tiene accidentes, o se queda inválido, eso ya es un desastre. Entonces se le llama desastres naturales. Y se dan siempre, ¿por qué? ¿Por qué se le dice naturales? Porque es la naturaleza el que crea estos fenómenos, ¿no es cierto? Una salida de mar, una lluvia intensa, un terremoto, las placas. Ahora vamos a ver un poquito sobre esto. Pero la clase, como les dije, es gestión de riesgos 2. Gestionar, ¿no? Gestionar es importantísimo. ¿Qué es gestionar? Lo vimos también la semana pasada. Tomar acciones para minimizar los riesgos, ¿no? Para hacer que mi riesgo de que mi casa se caiga sea mínimo o nulo. Para hacer de que mi riesgo de que me pueda perder en un terremoto sea mínimo o nulo el riesgo. Hay algunos factores de riesgo de desastres. La gestión de riesgos, chicos, es fundamental porque constituye un plan, ¿no? Para obtener, para reducir, prevenir y controlar permanentemente el riesgo ante un desastre. A más gestiono yo, a más acciones tomo para estar preparado antes, durante y después de un evento o un fenómeno natural, pues es mucho mejor. Pero a menos gestiono, a menos me preparo, entonces el impacto va a ser mayor. Es por eso que no solamente deben gestionar las personas, sino también los entes, ¿no? Como los colegios, los trabajos, pero más allá, tiene que gestionar también el gobierno, y eso es algo que vimos. El gobierno tiene instituciones como INDECI, tiene instituciones como Defensa Civil, que no solo ayudan, reconstruyen, orientan, sino que ellos también están concientizando a la gente, es decir, mediante campañas con folletos, con póster, informando, diciendo qué es importante, qué no es importante. Entonces, todos tenemos que gestionar, ¿ok? Es decir, la capacidad que tenemos, que tiene la sociedad, de transformar las condiciones de riesgo. Por ejemplo, si yo vivo cerquita al río, y yo sé que el día que el río venga y suba, puede caerse en mi casa. Pues entonces yo tengo que transformar esa condición de riesgo y ya no vivir ahí, sino irme a otro lado, no irme a otro lado. Actuando, dice, sobre las causas que lo generan y que deben ser claramente identificables. ¿Qué genera riesgo, no? Si yo vivo en una casa que no tiene luz, entonces prendo una vela y es muy probable que esa vela se caiga y al caerse puede quemar la mesa y puede incendiarse mi casa. Pero si yo no utilizo velas, sino que utilizo un foco,
o un foco LED o una lámpara, es mucho menor el riesgo de que algo pase. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, minimizar los riesgos, hacerlos chiquitos o nulos. A menos me preparo, más grandes son los riesgos. Hay movimientos sísmicos, ¿no es cierto? Los movimientos sísmicos se relacionan con la ubicación del Perú en el cinturón de fuego del Pacífico, que es una zona caracterizada por su intensa actividad sísmica y volcánica. Toda la franja costera del Océano Pacífico es el escenario en el cual se producen los movimientos sísmicos. Es decir, hay una zona justo por donde nosotros vivimos que tiene, vamos a verla acá, las dos placas, ¿no? El segundo punto dice, la placa sudamericana, que es la que está ahí a su lado derecho que ustedes ven, y la placa de Nazca. Son dos placas que hay entre las dos, entre esos dos grandes bloques de tierra, se puede decir, hay una rotura, ¿no? Y hay momentos que esas dos placas se mueven, así, están así como si estuvieran enteros y se mueven. Y eso es lo que genera los temblores, los terremotos. Así se mueva un poquitito, ya hace que haya un temblor. Si se mueve un poquito más fuerte, un temblor más fuerte. Si se mueve fuerte, el terremoto que tanto tememos, ¿no? Al moverse, dice, en sentidos contrarios y chocan, producen los movimientos sísmicos. Entonces, tenemos que saber eso, que nosotros estamos en una zona que se caracteriza por este problema, que estamos cerca, estamos sobre una falla, ¿no? Se le llama una falla ahí, que hay dos placas que se rozan, que se juntan, y eso provoca sismos. Entonces, nuestro país está ahí, ¿no? Toda la franja costera, justo al lado de la costa del Perú, de Chile, de Ecuador, ahí está la rotura, ¿no? La falla en esa placa. Y pues vivimos en constante temor muchas veces de que esto pueda pasar. En el Perú las regiones más vulnerables son el Callao, donde nosotros vivimos, Lima, así que así no fuéramos un poquito más allá, igual estamos con riesgo, Arequipa, Ica, Tacna y Ancash. Esas son las zonas más vulnerables, las zonas donde el impacto sería mayor con el movimiento de las placas, ¿ya? Entonces, hablando de movimiento sísmico, sabemos que estamos justamente en un lugar preciso para que pueda ocurrir un desastre natural, ¿no es cierto? Si se sale el mar, por ejemplo, tenemos Ventanilla, La Punta, Chucuito, toda la zona de San Miguel, Chorrillos, donde el mar puede salirse y llegar, ¿no? Si hay un terremoto, justo estamos nosotros sobre la falla que está ahí de las dos placas que rozan, de la placa de Nazca y de la placa sudamericana. Entonces, en sismos tenemos que estar preparados. Si nosotros pensamos, no, nunca va a pasar, estamos equivocados, ¿no? Porque en algún momento, ya lo han dicho los científicos y ya lo hemos visto en la tele, y por eso se hacen muchas veces los simulacros y todo eso, el Perú, Chile, Ecuador y otros países están en constante riesgo de tener pues un sismo de gran magnitud y tenemos que estar preparados y gestionar no solo nosotros, sino también nuestros gobernantes, ¿no? Y ayudarnos para estar más preparados todavía. También hay algunos riesgos por cambios climáticos. Ya por cambios climáticos. Por ejemplo, se manifiestan cambios drásticos en la temperatura, vientos o precipitaciones. Un ejemplo de esto es las lluvias intensas que ocurren en el territorio peruano pueden ocasionar inundaciones o deslizamientos. Aquí en Lima, por ejemplo, no tenemos lluvias muy intensas. Es más, no tenemos lluvia. A veces cae unas gotitas y ya para nosotros es bastante, o cae una llovizna. Pero hay zonas del Perú en la sierra donde las lluvias son intensas. Y ellos, por ejemplo, tienen sus casas que son así, ¿no? Construidas con esos techos así que parecen de los dibujos animados. ¿Y por qué no las construyen como todos así? Porque así el agua cae por los dos lados. Entonces ellos están preparados para las lluvias. No, hay algunas otras zonas que tienen en el suelo abiertos una especie de canales por donde cuando llueve pasa el agua y se vaya directamente a los desagües. Entonces hace que las calles no se inunden. Pero ¿qué pasa cuando
Una ciudad no está preparada para eso, pues hay inundaciones, pues hay deslizamientos de tierra, ¿no? Se mojan los cerros y termina habiendo un huaico, un deslizamiento. Debido al fenómeno del Niño, las condiciones climáticas en el Perú varían. Las lluvias se intensifican en la costa norte, lo cual genera deslizamientos e inundaciones. Sin embargo, en la zona centro y sur del país ocurren sequías. Cuando hay fenómeno del Niño, que es también un fenómeno natural, en el norte de nuestro país, que no están preparados para las lluvias, ellos no tienen su casa a dos aguas, ellos no tienen sus pisos con drenajes, se inunda, porque cuando hay fenómeno del Niño, allá llueve mucho, de tal manera que el agua llega hasta dentro de las casas, muchas veces pierden sus enseres, pierden sus televisores, sus camas, su ropa, se inunda terriblemente. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué esas personas no se preparan? Pues porque no hay una preparación ni en casa, ni de los gobiernos municipales, ni de los gobiernos del gobierno principal, ¿no? De la presidencia, de los ministros, no hay. Entonces no hay una cultura de prevención. Tenemos que estar preparados y la gente que vive en esa zona tiene que estar preparada. ¿Ok? Entonces, debido a los cambios climáticos también hay desastres naturales, ¿no? Ahí como vemos, por ejemplo, ahí ese es el fenómeno del Niño, ¿no? Miren hasta dónde llegaba el agua y la gente tenía que cruzar de un lado a otro, la policía que siempre nos ayuda y que siempre está ahí dispuesta para dar la mano a las personas que lo necesitan, ayuda, por ejemplo, a esta señora a poder cruzar, a pesar de que quizá el policía hasta está arriesgando su vida. Y hay otras zonas que decía en el centro y sur del país con sequías, es decir, que no llueve. ¿Cuándo pasa esto? En el fenómeno del Niño también. Cuando hay fenómeno del Niño, llueve mucho en el norte, pero en el centro y en el sur no llueve nada. Y entonces las plantas, las personas que han sembrado, no van a ver fruto, al contrario, van a perder muchas veces sus cosechas por falta de lluvia. Dice, las regiones más afectadas en la costa peruana son aquellos lugares cercanos a las cuencas, las zonas bajas y las riberas de los ríos, precisamente donde vive gran cantidad de población. Es algo que parece loco, si se puede decir. Mayormente la gente vive cerca al peligro, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos llenos, aquí en la costa está llena de gente que vive cerca del mar, de gente que vive cerca del río, de gente que vive por donde pasa el Huaico, de gente que vive cerca a las cuencas. Entonces uno dice, pero ¿por qué la gente hace eso? Parece inexplicable, pero penosamente hay mucha gente que vive así. Entonces nosotros tenemos que aprender que en el futuro no tenemos que seguir esos pasos, ¿no? Sino más bien concientizar a la gente para que ya no haga eso, para que no viva en lugares así. Ahora, hay 3 preguntas que el día viernes vamos a comentarlas, pero quiero que las vayan pensando. Primera pregunta, ¿por qué crees que es importante conocer los riesgos de tu región, de donde tú vives, en cuanto a los fenómenos y desastres naturales? Lógicamente que ahorita no me lo pueden responder porque estamos por video, pero para el día viernes, cada uno de ustedes me tiene que responder por qué creen que es importante. La segunda pregunta es, ¿has estado en algún desastre natural que recuerdes? ¿O cuál te acuerdas que viste por TV o internet? ¿Has vivido algún temblor, algún terremoto? ¿Recuerdas eso? ¿Has visto un huracán? ¿Has visto un tsunami? Por televisión, por internet, muy bien. El día viernes también lo comentas para que todos podamos saber. Y la última pregunta es, ¿por qué crees que es importante conocer los riesgos de tu región? ¿No? De tu región. Entonces, vamos a tener esas 3 preguntas y me las van a contestar, cada uno de ustedes. Muy bien, chicos. Espero que la clase de hoy sea de su agrado y nos vemos el día viernes para complementarla como siempre. Que Dios les bendiga a todos.